¿Qué harías si vivieras en un palacio dorado, pero tu alma estuviera en una prisión? Hola, querida familia de Relatos de Esperanza. Soy María y mi corazón se llena de emoción al compartir contigo este testimonio extraordinario. Escribe en los comentarios de dónde nos estás viendo. Quiero saludarte personalmente y saber que estamos unidos en fe desde cualquier rincón del mundo. Hoy conocerás la historia de Amira al-Rashid, una princesa saudita que lo tenía todo según el mundo, pero cuya alma clamaba por amor verdadero. En los palacios de Riad, donde las tradiciones parecían inquebrantables, Jesús hizo lo imposible, transformó completamente su vida. Si este canal bendice tu vida, únete a nuestra familia suscribiéndote y activando la campanita. Y si Dios toca tu corazón, considera apoyarnos uniéndote al club de miembros. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos testimonios que cambian vidas. Prepara tu corazón, porque esta historia te emocionará profundamente y fortalecerá tu fe de manera sobrenatural. ¡Empezamos! En los palacios dorados de Riad, donde el poder y la tradición reinan supremos, yo era Amira al-Rashid, princesa de la casa real saudita. Pero ninguna riqueza del mundo podía llenar el vacío que crecía en mi alma. Una noche, en medio de mi desesperación más profunda, una luz cambió todo para siempre. Mi nombre es Amira al-Rashid, y a los 24 años ya conocía el peso de una corona invisible que aplastaba mis sueños cada amanecer. Desde las ventanas de mi habitación en el Palacio Real, contemplaba las calles de Riad mientras el sol teñía de oro las cúpulas de las mezquitas. Todo era perfecto a los ojos del mundo, pero mi corazón sangraba en silencio. Los pasillos de mármol blanco resonaban con el eco de mis pasos descalzos cuando caminaba de madrugada, incapaz de encontrar paz en el sueño. Las paredes estaban adornadas con tapices persas que costaban más que la casa de una familia completa, pero para mí eran solo recordatorios de una jaula muy hermosa y muy real. Amira, tu prometido llegará mañana para la cena familiar, me anunció mi padre, el rey Abdulaziz al-Rashid, sin siquiera levantar la vista de sus documentos oficiales. El nombre del príncipe Khalid ibn Faisal hizo que mi estómago se encogiera de terror. Sus ojos fríos como el acero y sus manos que apretaban demasiado fuerte cuando nadie miraba. Había crecido escuchando que el matrimonio era mi destino, mi única función en este mundo, pero cada día que pasaba sentía cómo mi alma se marchitaba como una flor sin agua. Durante la cena, Khalid habló de nuestros futuros hijos como si fueran propiedades que ya poseía. Sus palabras cortantes sobre cómo debía comportarme como su esposa me helaron la sangre. Cuando accidentalmente derramé vino sobre el mantel de seda, sus ojos se encendieron con una furia que me hizo temblar. Las mujeres deben aprender a ser más cuidadosas, murmuró entre dientes, apretando mi muñeca bajo la mesa hasta hacerme contener un gemido. Mi padre asintió con aprobación, como si ese gesto de violencia sutil fuera normal, incluso deseable. Mi madre, la reina Yasmín, mantenía la mirada baja, como siempre había hecho durante 30 años de matrimonio. Esa noche, cuando finalmente me quedé sola en mi habitación, me desplomé sobre la alfombra persa y lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Las joyas de diamantes que adornaban mi cuello se sentían como cadenas y el vestido de seda como una mortaja. ¿Para qué nací?, susurré al vacío. ¿Solo para ser la muñeca perfecta de otro hombre? El viento nocturno golpeaba contra las ventanas de cristal, como si el mismo desierto llorara conmigo. En ese momento, no sabía que mi grito desesperado había llegado hasta el trono del cielo, donde alguien muy especial ya había comenzado a tejer un plan extraordinario para mi liberación. 3 semanas después, la excusa perfecta llegó como una bendición disfrazada. Un dolor abdominal persistente me dio la oportunidad que necesitaba para escapar, aunque fuera temporalmente, de los muros del palacio. Padre, necesito ver a un especialista en Londres, le dije durante el desayuno.
manteniendo la voz firme a pesar de los nervios que me carcomían por dentro. Sus ojos me estudiaron con la frialdad de un halcón evaluando a su presa. Muy bien, pero irás acompañada de la Guardia Real y regresarás en una semana. El vuelo a Londres se sintió como volar hacia la libertad, aunque sabía que era solo una ilusión temporal. El aire de Inglaterra me llenó los pulmones con una frescura que no había experimentado en años. Incluso el cielo gris me parecía más hermoso que el azul perpetuo del desierto que había sido mi prisión. En la clínica privada de Harley Street, donde la élite mundial buscaba tratamiento médico, me encontré con Sarah Mitchell. Era una enfermera de unos 40 años, con cabello castaño recogido en una cola de caballo sencilla y ojos azules que brillaban con una calidez genuina que me desarmaron por completo. Princesa Al-Rashid, es un honor atenderla, dijo Sarah con una sonrisa que llegó hasta sus ojos. Pero aquí, si me lo permite, me gustaría llamarla simplemente Amira. ¿Está bien? Nadie, absolutamente nadie, me había hablado con tal naturalidad en toda mi vida. Por primera vez, alguien me veía como una persona, no como un título o una posesión valiosa. Durante el examen médico, Sarah notó las pequeñas cicatrices en mis muñecas, marcas sutiles del agarre violento de Khalid, que yo había intentado ocultar con pulseras de oro. Amira, me dijo suavemente, tomando mi mano entre las suyas. A veces las heridas más profundas no son las que podemos ver con los ojos. Sus palabras atravesaron las murallas que había construido alrededor de mi corazón. Por primera vez en años, alguien había visto mi dolor sin que yo dijera una palabra. Yo creo en un Dios que ama especialmente a las mujeres heridas, continuó Sarah, sin presionarme, pero dejando que sus palabras flotaran en el aire como semillas esperando tierra fértil. Un Dios que no nos ve como propiedades, sino como hijas preciosas. Cuando salí de esa consulta, algo había cambiado en lo más profundo de mi ser. Las palabras de Sarah resonaban en mi mente como un eco que se negaba a desvanecerse. Por primera vez en mi vida, había conocido a alguien que me había mostrado lo que podría ser el amor verdadero. Si este testimonio está tocando tu corazón, quiero invitarte a apoyar este canal haciéndote miembro. Como miembro tendrás acceso anticipado a los próximos relatos y nos ayudarás a compartir aún más historias de fe y esperanza. Haz clic en el botón de Hazte miembro aquí abajo y sé parte de esta misión. El regreso a Riad fue como despertar de un sueño hermoso para caer nuevamente en una pesadilla familiar. Los muros del palacio parecían haberse vuelto más altos, más opresivos. Pero algo había cambiado dentro de mí. Las palabras de Sarah habían plantado una semilla que se negaba a morir, incluso en el desierto árido de mi realidad. Durante las noches, cuando el silencio cubría el palacio como un manto pesado, yo me quedaba despierta pensando en lo que había sentido en esa clínica londinense. ¿Cómo era posible que una extraña me hubiera mostrado más amor en una hora que mi propia familia en toda una vida? Un Dios que ama especialmente a las mujeres heridas, susurraba para mí misma, repitiendo las palabras de Sarah como si fueran un conjuro cerrado. Mi educación religiosa había sido estricta, llena de reglas y castigos, de un Alá distante que parecía complacerse con mi sumisión y mi silencio. Pero Sarah había hablado de un Dios diferente, uno que veía valor en mi dolor, que consideraba preciosas a las mujeres como yo. Una madrugada, cuando el llamado a la oración resonó desde las mezquitas de la ciudad, algo dentro de mí se reveló. En lugar de realizar mis oraciones mecánicas de siempre, me escondí en mi baño privado y con manos temblorosas abrí mi laptop. La pantalla iluminó mi rostro en la penumbra mientras mis dedos escribían palabras prohibidas en el buscador. Jesús,
cristianismo, amor de Dios. Cada clic se sentía como un acto de traición, pero también como el primer respiro real que había tomado en años. Las páginas se abrieron ante mis ojos como ventanas a un mundo completamente nuevo. Leí sobre un hombre llamado Jesús que había tratado a las mujeres con dignidad, que había hablado con prostitutas y marginadas, que había defendido a la adúltera cuando otros querían apedrearla. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, leí en voz baja, y mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Podía existir realmente alguien así? ¿Un Dios que no me condenara por haber nacido mujer? ¿Que no me castigara por desear libertad? ¿Que viera belleza en mi quebrantamiento? Durante los días siguientes vivía una doble vida. Por fuera, seguía siendo la princesa obediente que sonreía en las cenas familiares y asentía cuando Khalid hablaba de nuestros planes de boda. Pero por dentro, una revolución silenciosa había comenzado. Cada versículo que leía en secreto era como agua fresca para mi alma sedienta. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Las palabras resonaban en mi corazón con una verdad que no podía negar. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde mi balcón, susurré mi primera oración real. Si eres verdadero, si realmente amas a las mujeres como yo, necesito saberlo. No puedo seguir viviendo en esta oscuridad. El viento del desierto acarició mi rostro como una respuesta suave, y por primera vez en mi vida sentí que alguien realmente me había escuchado. No sabía lo que vendría después, pero ya no estaba sola en mi búsqueda. Había comenzado un viaje que cambiaría mi destino para siempre. Pero la paz que había encontrado en mis búsquedas nocturnas estaba a punto de enfrentar su prueba más terrible. Khalid había notado algo diferente en mi actitud, y su naturaleza controladora no podía tolerarlo. Una tarde, mientras leía discretamente un versículo bíblico en mi teléfono, él entró sin avisar a mi habitación. Sus ojos de halcón detectaron inmediatamente la pantalla iluminada, y antes de que pudiera ocultarla, ya había visto las palabras «Amor de Cristo», escritas en árabe. ¿Qué es esto, Amira? Su voz era peligrosamente baja, como el gruñido de una bestia acechando a su presa. Mi corazón se detuvo. Las manos me temblaron mientras intentaba encontrar una excusa, cualquier mentira que pudiera salvarse de su furia. Es solo curiosidad intelectual, Khalid, nada más. Sus ojos se encendieron con una ira que jamás había visto. En un movimiento rápido como el rayo, me arrebató el teléfono y lo estrelló contra la pared de mármol. Los fragmentos de vidrio volaron por toda la habitación como lágrimas cristalinas. «Curiosidad», rugió, acercándose a mí con pasos amenazantes. ¿Te atreves a profanar tu mente con herejías cristianas? Antes de que pudiera reaccionar, su mano se estrelló contra mi mejilla con una fuerza que me hizo caer al suelo. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca y el dolor se extendió por todo mi rostro como fuego líquido. «Eres mi prometida, mi futura propiedad», siseó, tomándome del cabello para obligarme a mirarlo. «Y no permitiré que contamines tu alma con blasfemias occidentales». Sus manos se cerraron alrededor de mi cuello con una presión que me cortó la respiración. Por un momento aterrador, vi la muerte reflejada en sus pupilas dilatadas. Y antes de que pudiera reaccionar, su mano se estrelló contra mi mejilla con una fuerza que me hizo caer al suelo. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca, y el dolor se extendió por todo mi rostro como fuego líquido. El espejo de mi tocador reflejaba a una mujer irreconocible, magullada, quebrada, pero con algo nuevo ardiendo en sus ojos. Esa noche, cuando el palacio se sumió en silencio, me arrastré hasta mi balcón. Las estrellas brillaban como diamantes fríos en el cielo negro, testigos silenciosos de mi desesperación. Con el rostro aún dolorido, caí de rodillas sobre las baldosas frías. «Dios», susurré, mi voz quebrada por el llanto, «si realmente existes, si de verdad amas a las mujeres como yo, por favor, sálvame».
Mis lágrimas cayeron sobre el mármol como lluvia en el desierto. No puedo más, no puedo vivir así. Si hay esperanza en algún lugar del universo, muéstramela, porque si no me salvas tú, nadie más lo hará. El viento nocturno susurró entre las palmeras del jardín, llevándose mi oración hacia las alturas infinitas. No sabía si alguien me había escuchado, pero en lo profundo de mi alma quebrada, algo me decía que esa noche todo había cambiado para siempre. Los días siguientes fueron extraños, como si el universo mismo hubiera comenzado a conspirar a mi favor. La primera señal llegó esa misma noche, cuando finalmente logré conciliar el sueño después de horas de llanto. En mi sueño, caminaba por un jardín más hermoso que cualquier paraíso terrenal. Las flores emanaban una luz dorada, y el aire mismo vibraba con una música celestial que no podía escuchar con los oídos, sino que sentía directamente en el alma. Y entonces lo vi. Una figura se acercaba entre los árboles de luz, y aunque no podía distinguir claramente su rostro, sus ojos eran lo más compasivo y amoroso que había contemplado jamás. Cuando extendió sus manos hacia mí, pude ver las cicatrices en sus palmas, marcas que hablaban de un sufrimiento voluntario, de un amor que había pagado el precio más alto. Hija mía, su voz era como miel y fuego a la vez. No temas, yo he escuchado tu clamor. Desperté con lágrimas corriendo por mis mejillas, pero no de tristeza, sino de una esperanza inexplicable. Mi corazón latía con una paz que desafiaba toda lógica, considerando la pesadilla que era mi vida despierta. Durante el desayuno, mientras mi familia discutía los preparativos de mi boda forzada, algo increíble sucedió. Mi hermano menor, Rashid, estaba leyendo un libro de filosofía occidental para sus estudios universitarios. Cuando se levantó para servirse más té, el libro quedó abierto justo frente a mí. Mis ojos se fijaron inmediatamente en una cita que parecía brillar en la página. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo era posible que esas palabras exactas aparecieran precisamente cuando más las necesitaba? Esa tarde, mientras caminaba por los jardines del palacio intentando escapar de la realidad, escuché a 2 jardineros filipinos conversando en inglés. Uno de ellos estaba consolando al otro que había recibido malas noticias de su familia. «Hermano», decía con voz suave, «recuerda lo que dice la Escritura. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Otra vez, otra señal imposible de ignorar. Era como si el cielo mismo estuviera enviándome mensajes a través de las circunstancias más ordinarias. Esa noche, cuando revisaba algunos documentos legales que mi padre había dejado en su escritorio, encontré una carta de una organización benéfica cristiana que pedía donaciones para mujeres maltratadas. En el membrete estaba escrito: «Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas». Mis manos temblaron al leer esas palabras. ¿Quebrantados de corazón? ¿Vendar heridas? Era exactamente lo que mi alma gritaba en silencio. Cuando me fui a dormir esa noche, ya no dudaba de que algo sobrenatural estaba sucediendo. Mientras cerraba los ojos, susurré una oración llena de asombro. «No sé cómo lo estás haciendo, pero sé que eres tú. Estás hablándome, ¿verdad? A través de sueños, de conversaciones, de palabras que aparecen justo cuando les necesito. Si esto es real, si realmente me estás llamando, dame más señales. Necesito saber que no estoy volviéndome loca». El sueño que llegó esa noche fue aún más vívido que el anterior, y supe sin lugar a dudas que mi vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podría haber imaginado. La desesperación me dio el coraje que nunca pensé que tendría. Al día siguiente, usando la computadora de mi hermano mientras él estaba en clases, logré encontrar el correo electrónico de la clínica de Londres. Con manos temblorosas, escribí un mensaje dirigido a Sarah Mitchell.
Sara, soy Amira, la princesa saudita que conociste hace unas semanas. Necesito hablar contigo urgentemente. Algo está pasando en mi vida, algo que tiene que ver con lo que me dijiste sobre Jesús. Por favor, si puedes, escríbeme a este correo temporal. Es mi única esperanza. Para mi asombro, Sara respondió esa misma tarde. Sus palabras fueron como bálsamo para mi alma herida. Querida Mira, he estado orando por ti cada día desde que nos conocimos. El Espíritu Santo me dijo que te escribiera, pero esperaba una señal de tu parte. Cuéntame qué está sucediendo, hija. Estoy aquí para ayudarte. Durante las siguientes semanas, Sara se convirtió en mi ancla espiritual. A través de correos cuidadosamente codificados y conversaciones por video en horarios cuando el palacio dormía, ella me guió con una sabiduría que claramente no era solo humana. Amira, me dijo durante una de nuestras llamadas nocturnas, su rostro iluminado por la pantalla. Lo que estás experimentando son visitas de Jesús mismo. Él se está revelando a tu corazón porque te ama con un amor perfecto. Pero Sara, le confesé, tocando inconscientemente la cicatriz en mi mejilla, donde Khalid me había golpeado. Tengo miedo. Mi familia, mi cultura, todo mi mundo se desmoronaría si descubren lo que estoy sintiendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de compasión. Escúchame bien, princesa. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no está llamando a una vida fácil, pero sí a una vida libre, libre del miedo, libre de la opresión, libre para ser la mujer que Él diseñó que fueras. Sara comenzó a enviarme versículos bíblicos que leí en secreto durante las madrugadas. Cada palabra era como agua viva para mi alma sedienta. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Ves, Amira?, me explicó Sara. Dios tiene un plan para tu vida, un plan de esperanza y futuro, no importa cuán oscura parezca tu situación ahora. Una noche, mientras Khalid y mi padre planeaban los detalles de mi boda forzada en el piso de abajo, yo estaba en mi habitación hablando con Sara sobre el perdón y la gracia. El amor de Jesús no es como el amor humano. No tienes que ganártelo siendo perfecta. Él ya te ama completamente, tal como eres, con todas tus dudas y miedos. Esas palabras rompieron algo profundo en mi interior. Toda mi vida había tratado de ganar el amor a través de la obediencia perfecta, de ser la hija ideal, la princesa impecable. Pero Jesús me ofrecía algo revolucionario, amor incondicional. Sara, susurré, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. Creo que estoy lista. Creo que quiero entregar mi corazón a Jesús completamente. Su sonrisa iluminó la pantalla como el amanecer. Entonces prepárate, querida Mira, porque cuando Jesús toma posesión de un corazón, los milagros se vuelven pan diario. Tu liberación está más cerca de lo que imaginas. Esa noche, por primera vez en mi vida, me dormí con verdadera esperanza ardiendo en mi pecho. No sabía cómo, pero sabía que Jesús tenía un plan para sacarme de esta prisión dorada y llevarme hacia la libertad que mi alma había anhelado desde siempre. 3 noches después, mientras el palacio dormía en silencio sepulcral, decidí hacer algo que jamás había hecho: orar toda la noche. Me arrodillé sobre la alfombra de mi habitación, con el corazón palpitando entre la expectativa y el temor. Jesús, susurré en la oscuridad. Sara dice que me conoces por mi nombre, que me has estado llamando. Si eso es verdad, necesito verte. Necesito saber que todo esto no es solo mi imaginación desesperada. Las horas pasaron lentamente. Oré con lágrimas, con gemidos que mi garganta no podía pronunciar, vertiendo ante el cielo cada herida, cada desilusión, cada fragmento de mi corazón roto. Cerca de las 4 de la madrugada, cuando mi cuerpo se tambaleaba de agotamiento, algo extraordinario comenzó a suceder.
La habitación se llenó de una luz dorada que no provenía de ninguna lámpara o ventana. Era una luz viva, palpitante, que irradiaba amor puro. El aire mismo se espesó con una presencia tan real que podía sentirla en mis pulmones, tan santa que mis rodillas temblaron sin control. Y entonces lo vi. Jesús se materializó frente a mí, tan real como cualquier persona de carne y hueso, pero radiando una gloria que ningún ser humano podría contener. Sus ojos eran océanos de misericordia infinita. Sus manos extendidas hacia mí mostraban las cicatrices del sacrificio más grande jamás hecho. Amira, mi hija amada. Su voz resonó no solo en mis oídos, sino en cada fibra de mi ser. Te he llamado por tu nombre. Eres preciosa para mí. Caí postrada, sobrecogida por una mezcla de terror reverente y amor abrumador. Nunca había experimentado una presencia tan poderosa, tan completamente santa y al mismo tiempo tan tiernamente personal. Levántate, hija mía, dijo Jesús, y cuando sus manos me tocaron, una electricidad divina recorrió todo mi cuerpo. No temas, vengo a liberarte de toda cadena, a sanarte de toda herida. Sus manos se posaron sobre mi rostro, exactamente donde Khalid había dejado su marca de violencia, y sentí como un calor sobrenatural disolvía no solo el dolor físico, sino décadas de dolor emocional que había llevado en silencio. He visto cada lágrima que has derramado, continuó, su voz como miel derramada sobre mis heridas. He contado cada noche de sufrimiento. Tu clamor ha llegado hasta mi trono y he descendido para responderte. Las lágrimas corrían por mi rostro como ríos de liberación. Por primera vez en mi vida, me sentía completamente conocida, completamente amada, completamente segura. Pero, Señor, logré susurrar, mi familia, mi cultura, todo se opondrá a ti. ¿Cómo puedo seguirte en medio de tanto peligro? Sus ojos se llenaron de una compasión que no tenía límites. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, me dijo, tomando mis manos entre las suyas. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Te haré caminos en el desierto y ríos en la sequía. Sentí como su espíritu entraba en mi corazón como fuego purificador, quemando toda duda, todo miedo, toda desesperanza. En ese momento supe, con una certeza que sobrepasaba todo entendimiento, que ya no era la misma persona. Ahora eres nueva criatura, declaró Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando la visión terminó y la luz se desvaneció gradualmente, me quedé en el suelo de mi habitación, transformada para siempre. Ya no era solo Amira al-Rashid, la princesa prisionera. Era una hija del Rey de Reyes, y esa identidad cambiaría absolutamente todo. Los días siguientes al encuentro con Jesús fueron como vivir en dos mundos simultáneamente. Por fuera, continuaba con la rutina del palacio, pero por dentro ardía un fuego divino que no podía ser apagado. Cada respiración era una oración, cada latido de mi corazón un canto de alabanza al Salvador que había venido a rescatarme. Sara notó inmediatamente el cambio durante nuestra siguiente videollamada. ¡Amira!, exclamó, sus ojos brillando de emoción. «Puedo ver su luz en tu rostro. Él te visitó, ¿verdad?». Con lágrimas de gozo, le conté cada detalle de la aparición. Sara lloró conmigo, alabando a Dios por su fidelidad. «Ahora, querida hermana», me dijo con seriedad santa, «debes ser bautizada. Es la declaración pública de tu nueva vida en Cristo». La sola idea me llenó de una mezcla de terror y emoción inexplicable. Ser bautizada significaba cruzar una línea de la cual no había retorno. Pero después de haber visto a Jesús cara a cara, ya no había opción. «Ayúdame, Sara. No sé cómo, pero necesito hacerlo».
Sara trabajó rápidamente para contactar a una iglesia subterránea en Londres, que recibía refugiados musulmanes convertidos. El plan era arriesgado pero divino. Fingiría otra emergencia médica para viajar a Inglaterra. El problema surgió cuando estaba haciendo los preparativos secretos. Khalid apareció en mi habitación sin anunciarse, sus ojos fríos escaneando mi comportamiento con la precisión de un depredador. «Has estado actuando extraño, Amira», murmuró, acercándose demasiado. «Más extraño que de costumbre». Mi corazón se aceleró, pero por primera vez no fue de miedo, sino de la autoridad sobrenatural que ahora vivía en mí. «No sé de qué hablas, Khalid». Sus manos se cerraron alrededor de mis brazos con fuerza dolorosa. «No me mientas. He estado observándote. Te levantas en las madrugadas, susurras oraciones que no reconozco, y hay algo en tus ojos que no me gusta». La presión de su agarre aumentó hasta hacerme jadear de dolor, pero entonces algo extraordinario sucedió. Las palabras de Jesús resonaron en mi mente. «Yo estaré contigo todos los días», y una fuerza que no era mía fluyó a través de mi ser. «¡Suéltame!», le dije con autoridad que jamás había poseído antes. Khalid se sorprendió por el cambio en mi voz, pero su sorpresa rápidamente se transformó en furia. Su mano se alzó para bofetearme, pero yo no me encogí como siempre había hecho. «Si me tocas otra vez», declaré, mirándolo directamente a los ojos, «te juro que todo el reino sabrá qué clase de hombre eres realmente». Por primera vez en todos nuestros encuentros, Khalid retrocedió. Había algo en mi mirada que lo perturbó profundamente. «La boda es en 3 días», gruñó finalmente. «Y después de eso quebrantaré esa actitud rebelde que has desarrollado». Cuando se fue, cerré la puerta y me apoyé contra ella, temblando no de miedo, sino de asombro. El poder de Cristo que habitaba en mí había sido más fuerte que años de intimidación y abuso. Esa noche llamé a Sara con decisión absoluta. «Reserva el vuelo. Mañana le diré a mi padre que necesito cirugía urgente en Londres. Es hora de que nazca de nuevo en las aguas del bautismo». «¿Estás segura, Amira? Una vez que des este paso, no habrá vuelta atrás». Miré hacia el balcón donde Jesús se me había aparecido, donde mi vida había cambiado para siempre. «Ya no hay vuelta atrás, Sara. Ya soy suya. Ahora es tiempo de declararlo ante el cielo y la tierra». El vuelo a Londres se sintió como un viaje hacia mi verdadero nacimiento. Esta vez, las mentiras sobre mi salud no me pesaban en la conciencia, porque sabía que era literalmente una cuestión de vida o muerte espiritual. Mi padre había accedido gruñendo al viaje médico, advirtiendo que fuera la última vez que interrumpía los preparativos de boda. Sara me recibió en el aeropuerto con una sonrisa radiante y ojos humedecidos por la emoción. «Hermana», me susurró al abrazarme, «hoy es el día más importante de tu vida eterna». Me llevó a una pequeña iglesia en los suburbios de Londres, un edificio modesto de ladrillos rojos que desde afuera parecía una casa común. Pero cuando crucé la puerta, sentí inmediatamente la presencia de Dios llenando cada rincón del lugar. Un grupo de hermanos cristianos me esperaba, la mayoría refugiados de países musulmanes que habían pasado por la misma transformación que yo estaba viviendo. Sus rostros brillaban con una paz que reconocí inmediatamente. Era la misma paz que Jesús había puesto en mi corazón. «Bienvenida, hermana Amira», me dijo el pastor David, un hombre mayor con ojos llenos de compasión. «Hemos estado orando por ti durante semanas». Una mujer iraní llamada Mariam se acercó y tomó mis manos. «Yo también era princesa en mi país», me confesó con una sonrisa. «Pero descubrí que ser hija del Rey de Reyes es mucho mejor que cualquier título terrenal». El momento llegó cuando el pastor David me preguntó si estaba lista para descender a las aguas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. «Amira», dijo solemnemente, «¿crees que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados y resucitó para darte vida eterna?»
Sí, respondí, mi voz temblando de emoción. Él me visitó personalmente. Él me salvó. ¿Renuncias a tu vida pasada de oscuridad y te comprometes a seguir a Cristo sin importar el costo? Pensé en el palacio dorado que había sido mi prisión, en Khalid y su violencia, en las tradiciones que me habían aplastado durante 24 años. Renuncio a todo eso, declaré con fuerza. Solo quiero a Jesús. El agua del bautisterio estaba tibia y cristalina. Cuando descendí, sostenida por las manos firmes del pastor David, sentí como si todo mi pasado se disolviera. Sara estaba de pie en el borde, llorando de alegría mientras filmaba con su teléfono este momento sagrado. Por tu confesión de fe, declaró el pastor, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepultada con Cristo en su muerte, resucitada para andar en novedad de vida. El agua me cubrió completamente, y en esos segundos bajo la superficie experimenté algo indescriptible. Fue como si todas las cadenas invisibles que habían rodeado mi alma durante años se rompieran simultáneamente. Cuando emergí del agua, ya no era la misma persona que había descendido. El Espíritu de Dios llenó mi ser como fuego líquido. Lloré, grité de gozo, alcé mis manos hacia el cielo mientras el agua goteaba de mi cabello. Los hermanos me rodearon, llorando conmigo, cantando canciones de victoria en diferentes idiomas. Ahora eres mi hija oficialmente, me susurró Jesús en mi corazón en ese momento sagrado. Nada ni nadie podrá arrebatarte de mis manos. El pastor oró por mí, pidiéndole a Dios protección sobrenatural para el regreso a Arabia Saudita, sabiduría para los desafíos que vendrían y fortaleza para ser luz en medio de la oscuridad. Cuando salimos de la iglesia esa noche, las estrellas parecían brillar más intensamente que nunca. Sabía que regresaría a un mundo hostil, pero ya no temía. Llevaba dentro de mí al que había vencido al mundo y eso lo cambiaba todo para siempre. El regreso a Riad fue como el de un soldado que vuelve victorioso de la batalla más importante de su vida. Desde el momento en que pisé el suelo del reino, supe que todo había cambiado, no solo en mi corazón, sino en la misma atmósfera que me rodeaba. Tenía una paz sobrenatural que ninguna circunstancia podía robar. Mi familia notó el cambio inmediatamente, aunque no pudieran explicarlo. «Hay algo diferente en ti», observó mi madre durante la cena, estudiándome con curiosidad. «Pareces más serena». Mi padre también me miraba extrañado. La hija sumisa y temerosa había sido reemplazada por una mujer que caminaba con autoridad divina, que hablaba con convicción inquebrantable. Pero fue Khalid quien sintió más intensamente mi transformación. Cuando llegó al palacio esa noche para discutir los últimos detalles de nuestra boda, yo ya había tomado mi decisión. Lo esperé en el salón principal, de pie junto a las ventanas que daban al jardín donde Jesús se me había aparecido. Cuando entró con su arrogancia habitual, me volví hacia él con una calma que lo desconcertó. «Khalid», le dije sin preámbulos, «no me casaré contigo». Se quedó inmóvil, como si hubiera sido abofetado. «¿Qué dijiste?» «Escuchaste perfectamente. No seré tu esposa. Nuestro compromiso queda roto desde este momento». Su rostro se contorsionó de furia y dio un paso amenazante hacia mí. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, algo lo detuvo en seco. Ya no vio a la mujer aterrorizada que podía intimidar y controlar. En mis pupilas brillaba el fuego del Espíritu Santo. «No tienes derecho», rugió. «Tu padre ya acordó. Mi Padre Celestial tiene más autoridad que cualquier hombre en la tierra». Lo interrumpí con una serenidad que parecía sobrenatural. «Y él ya ha decidido mi destino». Khalid levantó su mano para golpearme, pero yo no retrocedí ni un centímetro. Su mano se detuvo en el aire, temblando, como si una fuerza invisible se lo impidiera. «Si me tocas», le dije suavemente, «el poder de Dios caerá sobre ti de una manera que nunca podrás olvidar».
No era una amenaza, era una promesa celestial. Haliti asintió y por primera vez en su vida experimentó verdadero miedo. Retrocedió balbuceando maldiciones y salió del palacio como un cobarde derrotado. Mi padre entró poco después, habiendo escuchado parte de la confrontación. «Amira, ¿qué has hecho?», demandó, su voz cargada de autoridad patriarcal. «He elegido la libertad, padre», respondí con respeto pero firmeza absoluta. «He encontrado a mi verdadero rey». Sus ojos se llenaron de confusión y algo parecido a miedo. Durante 24 años había controlado cada aspecto de mi vida, pero ahora enfrentaba a una hija que respondía a una autoridad superior a la suya. Las consecuencias fueron inmediatas. Me confinaron a mi habitación, me cortaron el acceso a internet, me prohibieron cualquier contacto exterior, pero ya no importaba. En la soledad de mi cuarto tenía comunión constante con Jesús. Oraba, cantaba en silencio y sentía su presencia más cerca que nunca. Una noche, mientras oraba, sentí claramente la voz del Espíritu Santo. Es tiempo de ser mi luz en la oscuridad. Comencé a encontrar maneras creativas de ministrar a otros. A través de las sirvientas del palacio, muchas de ellas mujeres maltratadas y oprimidas, comencé a compartir discretamente el amor de Cristo. Sin mencionar nombres o detalles doctrinales, les hablaba de un Dios que amaba especialmente a las mujeres, que veía valor en su dolor. Una por una comenzaron a experimentar cambios. Fátima, que había sido abusada por su esposo durante años, encontró el coraje para denunciarlo. Laila, que creía que no valía nada, comenzó a caminar con dignidad nueva. Sara, que vivía en depresión constante, recuperó su sonrisa. Desde mi ventana, mientras contemplaba las estrellas que habían sido testigos de mi transformación, susurraba oraciones de gratitud. Gracias, Jesús, por rescatarme de la oscuridad. Gracias por hacerme nueva criatura. Ahora usa mi vida para rescatar a otros. Ya no era Amira el-Rashid, la princesa prisionera. Era una embajadora del reino de los cielos, y mi misión apenas había comenzado.